Lo que parecía una simple visita al banco terminó en una escena indignante. Un empleado humilló a una niña negra frente a todos, pero lo que nadie esperaba fue la reacción de la madre, y eso lo cambió todo. Era una mañana fresca de lunes cuando Sofía Oliveira, una estudiante de 14 años, cruzó las puertas de cristal del imponente Banco Progreso. Con su uniforme escolar perfectamente planchado, una blusa blanca sencilla, falda azul marino y zapatos negros bien lustrados, caminaba con pasos pequeños pero decididos. Su corazón latía con fuerza mientras apretaba contra su pecho una carpeta con documentos. Hoy no era un día cualquiera. Sofía estaba a punto de hacer su primer depósito bancario completamente sola. Un cheque de $5,000 que había ganado como beca por su excepcional desempeño académico. Esos billetes no eran solo dinero. Representaban noches de estudio, sacrificios y, sobre todo, el primer paso hacia su soñada independencia. «Puedo hacerlo yo misma», se había dicho esa mañana frente al espejo, rechazando la oferta de sus padres de acompañarla. Desde su escritorio, Beatriz Almeida, la gerente de la sucursal, una mujer de unos 40 y tantos años con un traje sastre impecable y un collar de perlas que parecía pesar más que su sonrisa forzada, observó la entrada de Sofía. Sus ojos, afilados como cuchillos, se clavaron en la adolescente, escaneándola de arriba abajo mientras Sofía se acercaba tímidamente a la ventanilla. Al recibir el cheque entre sus manos, Beatriz arqueó las cejas. ¿$5,000? Su voz se elevó deliberadamente, asegurándose de que los clientes cercanos pudieran escucharla. «¿Para una estudiante de tu edad? ¿De dónde ha salido esto?» Las palabras cortaron el aire como navajas. Las mejillas de Sofía se tiñeron de rojo, pero respiró hondo, sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía. «Es mi beca académica», explicó con voz suave pero firme, mientras sus dedos, ligeramente temblorosos, extraían la carta oficial de premiación y su carnet estudiantil. «Tengo toda la documentación necesaria aquí». Ricardo, el cajero, un joven de aspecto serio con camisa blanca y corbata azul, tomó el cheque de sus manos. Su expresión neutral se transformó rápidamente en una de sospecha evidente. Con movimientos exagerados, levantó el documento contra la luz fluorescente, examinándolo como si estuviera buscando un tesoro escondido en sus fibras. Tras varios segundos que parecieron eternos, giró hacia Beatriz, quien se había acercado sin disimular su desconfianza. Sin dirigirle siquiera una mirada a Sofía, Beatriz se inclinó sobre el mostrador. «Hemos tenido muchos cheques falsos últimamente», murmuró con un tono cargado de desprecio que no intentaba ocultar. «Voy a tener que verificar absolutamente todo». El estómago de Sofía se contrajo dolorosamente. Lo que debería haber sido un simple trámite se estaba convirtiendo en un interrogatorio donde ella era la principal sospechosa. De repente, un pensamiento la golpeó como un rayo. Su teléfono móvil seguía guardado en su casillero de la escuela. «Necesito llamar a mi madre», dijo, notando cómo su voz traicionaba su creciente ansiedad. «Me está esperando en casa pronto. No tengo mi teléfono conmigo». Beatriz apenas se dignó a mirarla, como si las preocupaciones de un adolescente fueran tan insignificantes como las motas de polvo flotando en el rayo de sol que entraba por la ventana. «Eso no es problema nuestro», replicó Beatriz con un tono frío y cortante como el hielo. «Vas a esperar hasta que terminemos nuestra verificación». Cada palabra se clavó en Sofía como pequeñas agujas. La joven permaneció inmóvil, paralizada, mientras Beatriz se alejaba con la arrogancia impregnada en cada paso. La gerente del banco se dirigió a un rincón, cruzó los brazos sobre su pecho con una expresión de superioridad y observó a Sofía, quien permanecía de pie en medio del bullicioso salón. El corazón de la adolescente latía con fuerza, sintiéndose atrapada en aquel espacio, incapaz de moverse. A su alrededor, la actividad frenética del banco continuaba su curso normal, pero para Sofía era como si todas las miradas convergieran en ella. Los murmullos comenzaron a surgir entre los demás clientes. Algunos la observaban con curiosidad descarada, otros con un juicio apenas disimulado tras sonrisas falsas y miradas de soslayo. El tiempo se arrastraba con cruel lentitud, transformando minutos en horas interminables. La humillación crecía como una mancha que se expande. Cada segundo se convertía en una tortura silenciosa. El suelo de mármol bajo sus pies parecía volverse más frío con cada minuto que transcurría, como si absorbiera su confianza y la dejara vacía. A pesar de la situación angustiante, la mente de Sofía seguía alerta, procesando cada detalle. Siempre había sido observadora, una cualidad que le permitía notar cómo las personas interactuaban entre sí,
Las diferencias sutiles en el trato, la forma en que algunas eran tratadas con deferencia mientras otras eran ignoradas o relegadas. Había presenciado este fenómeno antes, pero hoy lo experimentaba en carne propia, con una claridad dolorosa. Quería gritar, exigir la devolución de sus documentos, pero las palabras quedaban atrapadas en su garganta. Su padre siempre le había enseñado a mantener la compostura frente a las adversidades, pero no podía evitar la punzante sensación de que el trato que recibía no tenía relación alguna con la legitimidad de su beca, sino con su apariencia, con quien parecía ser a primera vista. Desde el otro lado del salón, Sofía podía escuchar la voz de Beatriz hablando con Ricardo en un tono bajo, casi conspirativo. «Te lo estoy diciendo, debemos mantener nuestros estándares aquí», declaró Beatriz con firmeza. «No podemos simplemente permitir que cualquiera entre y espere ser tratado como si perteneciera a este lugar». El corazón de Sofía se encogió. Aquellas palabras golpearon como una bofetada inesperada. Estaba siendo juzgada no por quién era, por sus logros o su carácter, sino por su apariencia, por no encajar en el molde que Beatriz consideraba adecuado. Sus manos se cerraron en puños y luchó internamente para conservar la calma. Había trabajado incansablemente por esa beca, la había conseguido por mérito propio, de manera justa y honesta, y ahora sentía que se escurría entre sus dedos como agua. Levantó la mirada hacia el reloj en la pared. Los minutos seguían acumulándose. Los cuchicheos persistían a su alrededor como un enjambre de abejas, y lo único que podía hacer en ese momento era esperar, tragándose el orgullo y la indignación. Sofía Oliveira no era una adolescente común y corriente. A pesar de residir en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, siempre había valorado la sencillez por encima del lujo desmedido. La casa de su familia era elegante pero discreta, sin ostentaciones innecesarias de riqueza, solo espacios decorados con buen gusto y un fuerte sentido de comunidad y pertenencia. La madre de Sofía, la doctora Elena Oliveira, era una reconocida experta financiera que dirigía una de las firmas más respetadas del país. Como mujer que había construido su carrera desde cero, Elena había inculcado en Sofía un fuerte sentido de independencia y la convicción de que el verdadero éxito provenía del esfuerzo, no del privilegio. La fortuna de los Oliveira era considerable, pero jamás la exhibían como un trofeo. La doctora Elena creía firmemente en el poder transformador de la educación y del trabajo constante. Con frecuencia le recordaba a Sofía que la riqueza no consistía simplemente en acumular dinero, sino en utilizar esos recursos para hacer el bien. Sofía había absorbido perfectamente estas enseñanzas, destacándose en sus estudios y ganando una beca completa para el prestigioso Colegio Vértice, una institución educativa reconocida por su exigencia académica y excelencia. Este logro no había sido un regalo caído del cielo. Sofía había trabajado incansablemente, conquistando su beca por méritos propios, no por el peso del apellido de su madre. Sus amigos a menudo se maravillaban de su capacidad para equilibrar los estudios, actividades extracurriculares y un trabajo de medio tiempo. Pero a Sofía no le importaba el sacrificio. Ella disfrutaba del desafío. Era su manera personal de demostrarse a sí misma y al mundo que podía triunfar por sus propios medios. Su madre siempre la había apoyado, por supuesto, pero nunca le había permitido tomar atajos. «Quiero que tengas las mismas oportunidades que los demás», solía decirle Elena con firmeza, «pero también quiero que camines sobre tus propios pies y forjes tu propio destino». La decisión de Sofía de encargarse del depósito bancario por su cuenta representaba un paso más hacia su anhelada independencia. Tenía apenas 14 años, pero sentía en su interior que estaba preparada para navegar por el mundo como una adulta. El cheque de la beca, que simbolizaba la culminación de su arduo trabajo, parecía también un emblema de su creciente madurez. Aquella mañana, antes de dirigirse al banco, Sofía había colocado el cheque cuidadosamente en su carpeta. Su madre estaba sentada a la mesa del desayuno, revisando algunos informes financieros de su empresa, pero se detuvo un momento para dedicarle una cálida sonrisa a su hija. «¿Estás segura de que no quieres que te acompañe?», preguntó Elena, con voz afectuosa aunque con un matiz de preocupación maternal. «Puedo hacerlo sola, mamá», respondió Sofía con una confianza serena que iba más allá de sus años. «Ya tengo 14 años, es hora de aprender a hacer estas cosas por mí misma». Su madre asintió, con los ojos rebosantes de orgullo por la joven en quien se estaba convirtiendo su pequeña. Elena sabía perfectamente que Sofía era más que capaz, y aún así, no podía evitar preocuparse. Era el instinto materno, ese deseo primitivo de proteger a su hija de cualquier mal, especialmente cuando el mundo podía ser, en ocasiones, despiadado y cruel. Sofía intentó tranquilizarla con una sonrisa confiada. «Estaré bien»,
Entraré, haré el depósito y volveré antes incluso de que termines tu reunión. Parecía una tarea tan sencilla, tan rutinaria. Sofía jamás hubiera imaginado que el simple hecho de entrar en un banco para depositar un cheque de su beca de estudios la llevaría a enfrentarse a un rechazo tan profundo y doloroso. Mientras esperaba en aquel rincón del banco, bajo las miradas inquisitivas de los presentes, Sofía no pudo evitar reflexionar sobre las lecciones que su madre le había enseñado a lo largo de los años. Siempre había sido educada para creer en la justicia y la igualdad, para tratar a las personas con respeto y esperar el mismo trato a cambio. Pero ahora, mientras permanecía allí, aislada y humillada, comprendía con amarga claridad que el mundo no siempre jugaba con las mismas reglas que ella había aprendido en casa. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras la dolorosa verdad la golpeaba como una bofetada. Su apariencia, quizás el color de su piel, determinaba cómo la trataban. Era una realidad que jamás había comprendido completamente hasta hoy. En su pequeña ciudad natal, nunca había experimentado discriminación tan directa como esta. Por supuesto, había escuchado historias, leído sobre el tema en libros, pero siempre le pareció algo lejano, casi teórico. Hoy, sin embargo, esa teoría se había convertido en su cruda realidad. Miró nuevamente su reloj, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho como una marea imparable. Los minutos parecían eternos. Su mente, un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie se acercaba para verificar cómo estaba? ¿Por qué seguía relegada a ese rincón cuando lo único que había hecho era traer un cheque legítimo para depositar? Cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía el peso aplastante de la situación sobre sus hombros. Su madre la estaría esperando en casa pronto. Necesitaba llamarla, pero incluso ese simple derecho le había sido negado. El tiempo transcurría con dolorosa lentitud en aquel rincón donde Sofía permanecía inmóvil. La presión de la situación se volvía insoportable. El suelo de mármol irradiaba frialdad bajo sus pies, y el incesante tic-tac del reloj en la pared parecía amplificar su creciente sensación de aislamiento. Las personas entraban y salían, pero nadie reparaba en ella. Se había convertido en nada más que una figura invisible, objeto de juicios silenciosos en el corazón de aquel concurrido banco. Mientras Sofía permanecía allí, su mente comenzó a divagar. Observó a los otros clientes, algunos de los cuales recibían un trato evidentemente preferencial. Una pareja de ancianos elegantemente vestidos entró y fue recibida con calidez y respeto por Beatriz Almeida, quien personalmente los acompañó hasta un área VIP. Ni una sola vez Sofía había recibido tal reconocimiento. Era como si ella no perteneciera a ese espacio, a ese mundo de mármol pulido en madera de caoba. Minutos después, un joven con marcado acento extranjero se acercó al mostrador, documentos en mano. Beatriz, que lo observaba desde el otro lado del salón, inmediatamente lo despachó con un gesto despectivo. «Lo siento, el sistema está lento hoy. Tardará un poco en procesar su solicitud», dijo, con voz cargada de indiferencia. Sofía observó, con el estómago revuelto, como el hombre se alejaba visiblemente frustrado. Sin embargo, cuando una pareja blanca entró momentos después con documentación similar, la actitud de Beatriz cambió por completo. Prácticamente sonrió al conducirlos hacia el mostrador. «Por supuesto, permítame resolver esto inmediatamente», dijo, con voz suave y servicial. «Están en buenas manos aquí». El pecho de Sofía se oprimió con una mezcla de rabia e incredulidad. Esto no era simplemente un error, no era solo un mal servicio al cliente. Era algo más siniestro, algo profundamente arraigado en el prejuicio. Sofía lo sabía perfectamente. Beatriz estaba seleccionando a quien tratar con respeto, dejando dolorosamente claro que ella no pertenecía a ese lugar. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo mientras se obligaba a permanecer inmóvil, negándose a permitir que sus emociones desbordaran la frágil barrera que había construido. Ya había presenciado este comportamiento antes, esa discriminación sutil e insidiosa disfrazada de atención al cliente, pero nunca la había sentido tan personalmente, tan profundamente en su alma. Era como si el banco entero le hubiera dado la espalda, simplemente por el color de su piel. La voz cortante de Beatriz atravesó el aire nuevamente, esta vez dirigiéndose al guardia de seguridad apostado cerca de Sofía. «Manténla vigilada», ordenó con tono gélido y autoritario. «Asegúrate de que no intente marcharse». El corazón de Sofía se aceleró violentamente. Tuvo que luchar contra el impulso de gritar ante la flagrante injusticia de todo aquello. En lugar de explotar, se concentró en su respiración, intentando mantener la calma, tratando desesperadamente de bloquear el dolor que amenazaba con consumirla.
Le habían enseñado a manejar situaciones difíciles con dignidad y elegancia, pero hoy todo era diferente. Hoy estaba atrapada en un sistema que no la veía como persona, sino como un inconveniente, una molestia que debía ser controlada. Los minutos se transformaron en casi una hora completa. El único sonido que rompía el tenso silencio era el ocasional crujido de papeles, el murmullo distante de conversaciones educadas y el agudo repiqueteo de los tacones de Beatriz sobre el suelo de mármol. Sofía no podía escapar de la abrumadora sensación de estar siendo observada, de que todos en el banco la miraban, la juzgaban sin conocerla. Los murmullos fueron aumentando, haciéndose más frecuentes. Sofía podía captar fragmentos de conversaciones, comentarios maliciosos, susurros de falsa compasión y algunas risitas apenas disimuladas. Se sintió pequeña, impotente, y lo peor de todo, no sabía si a alguien realmente le importaba su situación. Nadie acudió en su defensa, nadie intervino para cuestionar por qué estaba siendo tratada de aquella manera tan humillante. Era como si su sufrimiento fuese invisible para todos ellos. Apenas un ruido de fondo en un mundo que había aprendido a ignorar la injusticia que ocurría justo frente a sus ojos. Entonces, justo cuando la mente de Sofía comenzaba a desmoronarse bajo el peso insoportable de la situación, algo captó su atención. Beatriz estaba hablando con Ricardo, el cajero, en tonos apagados, con el rostro tenso por la frustración. ¿Por qué ella sigue aquí todavía?, preguntó Beatriz, su voz apenas superando el nivel de un susurro envenenado. Necesitamos deshacernos de ella. Asegúrate de que entienda que no es bienvenida. El estómago de Sofía se revolvió con violencia. Había escuchado suficiente. Las palabras de Beatriz confirmaban lo que había temido durante todo este tiempo. No se trataba simplemente de un cheque extraviado o un error menor en el sistema. Era algo mucho más oscuro, mucho más profundo, arraigado en los prejuicios que creía haber dejado atrás. Se trataba de poder, de control y de la presunción de que personas como Sofía no pertenecían a espacios como aquel. Ella era una intrusa, un inconveniente, un problema que debía ser eliminado. Cuando Beatriz se dio la vuelta, Sofía no pudo contenerse más y rompió su silencio. «Yo no soy un problema», declaró, con voz temblorosa pero decidida. «Estoy aquí porque gané la beca. Estoy aquí para depositar mi cheque, como cualquier otra persona». Beatriz ni siquiera se dignó a mirarla. En su lugar, se volvió hacia el guardia de seguridad con voz baja y autoritaria. «Llévala a la parte trasera. Manténla allí hasta que terminemos con el papeleo». El guardia, un hombre corpulento de presencia intimidante, se acercó a Sofía sin titubear. Su mano se cerró como una garra alrededor del brazo de ella y comenzó a conducirla a través del salón principal del banco. Todos los ojos de la sala se clavaron en ella para contemplar el espectáculo, pero nadie, absolutamente nadie, intervino. Sofía sintió como la sangre le subía al rostro mientras era escoltada por la fuerza lejos del mostrador de caja, su corazón latiendo desbocado con una mezcla tóxica de rabia y humillación. «Quédate aquí», ordenó el guardia, posicionándola en un rincón cerca de la parte trasera de la sala, donde era visible para todos, pero apartada del camino. Dio un paso atrás, sus ojos recorriendo la sala, asegurándose de que ella permaneciera en su sitio. Sofía se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, la espalda erguida y la cabeza alta en un gesto de dignidad, pero por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. Mientras permanecía en aquel rincón, con el cuerpo adolorido por horas de inmovilidad forzada, sus pensamientos comenzaron a girar como un torbellino incontrolable. La cruda realidad de la situación pesaba sobre ella como una losa. Había sido humillada, tratada como una paria en un lugar donde esperaba, ingenuamente quizás, ser tratada con justicia. Cada minuto que pasaba parecía arrastrarse eternamente, y cuanto más tiempo la obligaban a esperar, más se daba cuenta de que algo estaba profundamente podrido en aquel lugar. Los ojos de Sofía recorrieron el banco, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una distracción de la sensación abrumadora de injusticia que amenazaba con ahogarla. Su mirada se posó en la gerente, Beatriz Almeida, que se desplazaba por la sala con movimientos calculados, sus tacones repiqueteando con un sonido cortante contra el suelo de mármol. Estaba hablando con un hombre elegantemente vestido, alto e imponente, que Sofía no reconoció al principio. Sin embargo, algo en su comportamiento le resultó extrañamente familiar. Era alguien importante, y a juzgar por la forma en que Beatriz le hablaba, con una mezcla de deferencia y nerviosismo, era alguien a quien ella estaba ansiosa por complacer. El nombre del hombre surgió en la mente de Sofía como el repique de una campana: Armando Queiroz. Aquel nombre había sido mencionado por su madre anteriormente,
de pasada al hablar sobre rivalidades empresariales. Armando Queiroz era el CEO del Grupo Financiero Meridional, uno de los mayores competidores del banco que su madre había adquirido recientemente. El pulso de Sofía se aceleró mientras observaba el intercambio entre Beatriz y Queiroz con creciente interés. No estaba lo suficientemente cerca para escuchar la conversación con claridad, pero podía percibir que se trataba de algo serio, algo que requería discreción. Beatriz se inclinó hacia Queiroz, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro mientras le entregaba una carpeta manila con movimientos furtivos. El corazón de Sofía dio un vuelco al observar aquella sospechosa interacción. La carpeta destacaba con la palabra confidencial estampada en rojo, y aunque Sofía no alcanzaba a ver su contenido, su instinto le gritaba que aquellos documentos escondían algo crucial. Su corazón latía desbocado. Durante años había observado a su madre construir, ladrillo a ladrillo, la confianza y prestigio del banco. Sabía perfectamente que una sola grieta en esa estructura podría derrumbarlo todo. Esto no era una simple reunión de negocios. Era una conspiración desenvolviéndose ante sus ojos. Sofía se movió con cautela en su escondite, estirando el cuello para captar cada palabra, aunque su posición distaba de ser perfecta. Aún así, no apartó la mirada de las dos figuras que comandaban la escena. Queiroz acariciaba la carpeta con aire triunfal, su rostro endurecido por una satisfacción apenas contenida. Murmuró algo a Beatriz, palabras que se perdieron en la distancia, pero la sonrisa cómplice que iluminó el rostro de ella le reveló a Sofía todo lo que necesitaba saber. Beatriz no solo colaboraba con Queiroz, estaba traicionando activamente a su propia empresa, a su empleador. El estómago de Sofía se retorció con náuseas. La verdad emergía con brutal claridad. Beatriz no solo la maltrataba por su raza o juventud, estaba usando estratégicamente su posición en el banco para sabotearlo desde dentro. Sofía desconocía el contenido exacto de aquella carpeta, pero una certeza se cristalizaba en su mente. Era algo peligroso y estaba directamente relacionado con la empresa de su madre. Una corriente eléctrica de determinación recorrió su cuerpo. Ya no podía ser solo una espectadora pasiva. Sofía comprendió que debía actuar. Ya no estaba allí por un simple depósito bancario. Había tropezado con algo mucho más grande, algo que amenazaba con destruir la vida y carrera de su madre. No podía quedarse paralizada. Sus ojos volaron instintivamente hacia la pequeña libreta de cuero que siempre llevaba consigo. Durante semanas había documentado meticulosamente cada incidente discriminatorio que presenció en el banco. Pero esto era diferente. Esto era crítico. Necesitaba registrar absolutamente todo. Cada detalle observado, cada susurro captado. Sofía ignoraba qué haría exactamente con esta información, pero sabía que necesitaba preservarla, estar preparada para lo que viniera. Mientras Beatriz y Queiroz continuaban su conversación en murmullos, ella abrió rápidamente su libreta, los dedos temblorosos deslizándose sobre el papel. Anotó la hora exacta, los nombres completos, la descripción detallada de la carpeta sospechosa, cada observación realizada en aquellos breves pero intensos momentos. La conversación entre los conspiradores terminó abruptamente cuando Queiroz se levantó para marcharse. Beatriz estrechó su mano con una sonrisa que desbordaba ansiedad apenas disimulada. El corazón de Sofía martilleó contra su pecho mientras Queiroz pasaba junto a ella hacia la salida, sus pasos resonando con pesada determinación en el mármol del banco. Tan pronto como desapareció, Beatriz regresó a su posición habitual detrás del mostrador, pero su sonrisa se había esfumado. Estaba concentrada, su atención ahora completamente en Sofía, quien permanecía de pie en el rincón. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda como una corriente eléctrica. Era como si Beatriz supiera, con esa intuición que solo tienen los culpables, que ella había sido testigo de todo. La mente de Sofía trabajaba a toda velocidad, repasando cada detalle de lo que acababa de presenciar. No cabía duda, algo turbio, algo verdaderamente siniestro, estaba ocurriendo tras bambalinas de aquel respetable banco. ¿Pero qué podía hacer con esta información explosiva? ¿Cómo podría demostrar lo que había visto cuando nadie creería a una joven como ella? Sus dedos apretaron la pluma que sostenía hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras la determinación se asentaba en su interior como cemento fresco. Había sufrido una injusticia, sí, pero ahora tenía en sus manos la oportunidad de enderezar las cosas. No solo por ella misma, sino por su madre, por el legado de su familia y por todas aquellas personas que, como ella, habían sido tratadas injustamente por la implacable Beatriz Almeida. Sofía no dejaría pasar esta oportunidad. Permaneció en silencio mientras el peso de la situación caía sobre sus hombros como una manta de plomo. Horas interminables de espera,
horas de humillación calculada, todo había culminado en este preciso instante. La habían menospreciado, tratado como una intrusa en un lugar donde supuestamente todos debían ser iguales, pero ahora poseía algo infinitamente más valioso que un simple cheque o sus documentos oficiales. Tenía la verdad en sus manos, y era el momento perfecto para que esa verdad saliera a la luz. Como si hubiera sido invocada por los propios pensamientos de Sofía, las puertas de cristal del banco se abrieron de par en par y entró su madre, Helena Oliveira. El corazón de Sofía dio un vuelco instantáneo. La presencia de Helena era magnética, imposible de ignorar en cualquier habitación. Estaba serena, compuesta y vestida impecablemente con su traje sastre azul marino, un contraste absoluto con el caos emocional que se había desatado en el banco durante las últimas horas. Beatriz Almeida, quien había supervisado con desdén la solicitud de Sofía, se enderezó como un soldado en cuanto divisó a Helena. «Doctor Oliveira», la saludó Beatriz con una voz que destilaba falsa cortesía. «No la esperábamos hoy por aquí. ¿En qué puedo servirle?» Pero Helena no respondió con las cortesías habituales. Se dirigió inmediatamente hacia Sofía, sus ojos perspicaces estrechándose al ver a su hija todavía aislada en aquel rincón, como si fuera invisible para el personal del banco. Un destello de indignación cruzó el rostro de Helena antes de que lo enmascarara con una calma exterior que había perfeccionado durante años de litigios. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, con la voz cargada de una preocupación que solo una madre podía sentir. Sofía asintió, luchando para mantener bajo control el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. «Estoy bien, mamá», dijo con voz firme a pesar de la tempestad que rugía en su interior. «Pero hay algo que necesitas saber». Sofía sacó su pequeña libreta de cuero, su fiel compañera durante aquella larga espera, y comenzó a relatar meticulosamente todo lo que había observado durante su tiempo en el banco. El trato preferencial descarado que se daba a los clientes de piel clara, la fría indiferencia mostrada hacia ella y, lo más importante, la sospechosa conversación entre Beatriz y Armando Queiroz. Leyó en voz alta sus anotaciones, con voz inquebrantable mientras describía la reunión clandestina y la carpeta marcada como confidencial que había cambiado de manos bajo la mesa. Helena escuchaba atentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra reveladora. Cuando Sofía terminó su relato, Helena se volvió hacia Beatriz, su mirada afilada como un bisturí. «Señora Almeida», pronunció Helena con un tono glacial que podría haber congelado el ambiente, «creo que le debe una disculpa a mi hija, y me parece que también me debe una explicación». La fachada confiada de Beatriz comenzó a resquebrajarse como porcelana fina. Su rostro, antes una máscara de superioridad, ahora mostraba las grietas del miedo. «No sé de qué está hablando», balbuceó, pero Helena la interrumpió con la precisión de una cirujana. «Yo sé exactamente lo que ha estado haciendo», respondió Helena, con voz controlada pero implacable como el acero. «Ha estado conspirando con Armando Queiroz, entregando información confidencial a un competidor directo. Esto no es simplemente un caso de mala atención al cliente, esto es espionaje corporativo en toda regla». El banco quedó sumido en un silencio sepulcral, como si alguien hubiera robado todo el oxígeno de la sala. Nadie se atrevió a moverse. Sofía observó fascinada cómo el rostro de Beatriz perdía todo color, transformándose en una máscara pálida mientras su compostura se desmoronaba bajo el peso demoledor de las palabras de Helena. Abrió la boca para defenderse, pero las palabras parecían haberse evaporado de su mente. Helena no le concedió ni un segundo para recuperarse. «Está despedida, señora Almeida», declaró con una contundencia que pareció resonar en cada rincón del edificio. Con efecto inmediato, las palabras flotaron en el aire con una finalidad que hizo temblar las paredes del banco. La seguridad fue llamada de inmediato, y el mismo guardia corpulento que antes había escoltado a Sofía hasta aquel rincón solitario, ahora se dirigía con paso firme hacia Beatriz. «Por favor, acompañe a la señora Almeida a la salida», ordenó Helena con la autoridad natural de quien está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Mientras Beatriz era conducida hacia la puerta, su orgullo completamente destrozado y su mirada perdida en algún punto del horizonte, Helena se giró para enfrentar a todos los presentes en la sala. «Esta institución pasará por una revisión exhaustiva», anunció con voz comandante que no dejaba lugar a dudas. «Implementaremos cambios estructurales para garantizar que absolutamente nadie sea tratado con el mismo desprecio con el que mi hija fue tratada hoy. Nadie». La palabra quedó suspendida en el aire como una promesa solemne. La sala permanecía en un silencio absoluto, como una congregación ante un sermón poderoso.
El corazón de Sofía latía con fuerza pero con un ritmo constante en su pecho mientras observaba a su madre tomar el control de la situación con una maestría que siempre había admirado desde la distancia. Su fortaleza era un pilar que Sofía había contemplado toda su vida, pero que ahora entendía en toda su dimensión. Los meses que siguieron fueron un verdadero torbellino de transformaciones en el banco. La investigación sobre las actividades de Beatriz destapó no solo sus intentos sistemáticos de sabotear el negocio de Elena, sino también un patrón profundamente arraigado de comportamiento discriminatorio que había pasado desapercibido durante años. La dirección completa del banco fue reformulada desde sus cimientos y se implementó un innovador programa de capacitación sobre prácticas bancarias justas y equitativas que pronto se convertiría en referente del sector. La experiencia dolorosa de Sofía se transformó en un punto de inflexión, no solo para la institución financiera, sino también para ella misma en un nivel personal y profundo. Fue invitada como oradora especial al prestigioso Colegio Vértice, donde compartió su historia con cientos de estudiantes que la escuchaban con admiración y respeto. Sofía descubrió el poder de su propia voz para defender la educación financiera inclusiva y la importancia crucial de la igualdad en todos los espacios de la sociedad. De pie frente a sus compañeros, sonrió con una nueva confianza, consciente de que aquella experiencia dolorosa la había moldeado en alguien capaz de alzar la voz por quienes no podían hacerlo. Había transformado su momento de humillación en una plataforma para el cambio social, y el ejemplo inquebrantable de su madre le había enseñado que, incluso ante la injusticia más descarada, siempre era posible marcar la diferencia. Impresionante la historia de Sofía, ¿verdad? Nos muestra que nadie debería ser juzgado por su apariencia y que la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra un camino para salir a la luz. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te ha gustado esta historia, suscribirte para descubrir más relatos como este y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos y hasta muy pronto.